Amuela eso, que hay una lima por ahí. Aquí hay 26 26. y allá abajo hay 17. Pero aquí yo me estoy fijando que son más grandes. Sí, de 10 metros. Estos son de 4 metros, esos son de 6 metros. Estos son de 20 metros cúbicos, 30 metros cúbicos y 100 metros cúbicos. Ok. Mira, estos son los supermachos. Los supermachos son Estos llegaron de 1 gramo aquí, hace 2 meses y medio. Sí. De eso vinieron de Suecia. De Suecia. Sí. Si te le acercas, ellos todavía, tú sabes, le estamos enseñando a hablar español ahora. Cada ejemplar de eso costó 42 euros. 42 euros. De 1 gramo de talla. Aquí están los grises. Estos están más grandes. Esos son los grises. Sí, ya esto ya yo lo voy a poner, lo voy a poner a empezar a cruzar pasado mañana ya. Ok. Estoy recolectando la hembras de ellos. Tienen 2 meses y 3 semanas aquí. Y ya aquí hay animales de 280 y hasta de 300 gramos de los gris. Aquellos no. Aquellos están 150 gramos. Algunos, tal vez algunos llegue a 200 gramos. ¿Y todo eso están también de la misma genética también? No, solamente estos 2 tanques tienen reproductores importados. Lo demás es, aquí en esta área es donde nosotros hacemos el levante de alevines aquí, de este lado. ¿Para qué son, eso que me estoy fijando, para qué son estos que están aquí? Esta pileta también es para levantar alevines. En esa pileta la hicimos con al principio con planes de hacer esterilización sexual con hormonas. Sí. Pero después entonces, cuando decidimos trabajar con la genética de homocigóticos, entonces la tenemos ahí para cuando haya una alta producción de larva, entonces levantarla en las piletas. Okay. Aquí también, ahí también hay reproductora también. No, todo esto es levante. Este es el área de prescría aquí. Okay. La reproducción se hace de aquel lado y aquí traemos las larvas recién nacidas y aquí la ponemos por un periodo de entre 30 a 35 días, cuando ya tienen alcanza la talla de 3 a 5 gramos. Sí. Entonces ya lo vendemos a los productores, como estos que están aquí. Ok. ¿Estos están en proceso de crecimiento? Sí, ya estos están para venta ya. Aquí ya eso, pues tienen talla de 3 a 5 gramos. Y la anguilla, que es lo que yo también vine también por eso. Quiero conocer también la anguilla. Yo vine una vez con mi papá. Vine una vez, vi la anguilla, pero no me fijé mucho tampoco, porque no estaba muy familiarizado con esto de la acuicultura. No, ya aquí hemos cosechado anguilla ya. Oh. Sí, la anguilla, el periodo de producción es alrededor de 12 meses, de 12 a 14 meses. Okay. Pero que esto es una vaina. Una grasa que tiene el ingeniero. ¿Cuántas baterías que usted tiene aquí? 20 baterías. 20 baterías. Un inversor de 8 kilos y 2 controladores. Eso está todo automatizado. Ahí, cuando automáticamente no tenemos energía luminosa, cambia automático al sistema de almacenamiento de las baterías. Los paneles con los microinversores cargan las baterías y entonces luego esas baterías me suplen la energía en la hora que no hay energía luminosa, que no hay sol. Y eso está todo automatizado. Mire, esos son los microinversores. Esos son los paneles. Ese aparatito que ustedes ven ahí. Eso es lo que multiplica el voltaje. Sí. Yo pensaba que eso era un techo, pero ya estoy viendo que son los paneles. No, son los paneles. ¿Qué vamos a ver ahora, Victorino? Vamos a ver el proceso de producción de las anguilas. Ok. Sí, esto es un proyecto experimental, como te comenté. Sí. La idea es, en el futuro, estabilizar el sistema para luego entonces ponernos a una escala mayor de producción de anguilas. Sí. Vamos a introducirnos al mundo de vamos a ver esto. Pero las anguilas se ven.
Sí, claro que sí. Ahí en eso que le ponen la comida. Ok. Bueno, mi gente, aquí es donde crían las anguilas. Bueno, entonces, las angulas que ustedes... Mira, aquí no se ve una. Las angulas que Esa es la ustedes comida. recolectan en los ríos. La anguila se... se... Aquí no. No, no. Aquí yo nada más pongo la que voy a engordar. Puedes, como tú puedes ver ahí en el fondo, Oh, sí. se puede notar. Y Torino, ¿y Esta cuánto, tiene- cuánto más o menos usted tiene ya, lleva en inversión aquí en el proyecto completo? De las anguilas, Sí, cerca de $1 millón de pesos. cerca de $1 millón de Las pesos. anguilas nada más. Y el proyecto por completo, Ah, no, muchachos, como 25 millones de pesos Bueno. invertidos sin la tierra. creo que ese ahí no sé, se remoja como para que se ponga como en forma de pasta. Es una pasta, exactamente. Sí. Necesita más proteína. Sí, hay, pero mucho más. Si le aplica Una vaina, gente. harina de pescado, te compra Una Sí, vaina. sí. Yo lo hago yo. Sí. En Coxibao la venden la harina de pescado. Miren cómo van llegando. Pero hay una que tiene un tamaño ahí también. Deja que grabe bien. La que tiene un tamaño ahí. Dale para acá. Estas son las que tienen 6 meses, ¿verdad? Víctor? Sí. Espérate, no le te toque puedes. tanto. Espera un ratito. Ahí viene. Viene porque tiene aquí. A meter 50. El problema es que de ahí para arriba no me llega por gravedad el agua. Pues, pero yo tengo mucho espacio para allá abajo también. Ya son chiquitas, están pequeñas. Estos dos no se ha completado la siembra todavía. Yo le pongo 1500 anguillas a cada tanque, 150 anguillas por metro cúbico. La idea es en un futuro sembrar 300 anguillas por metro cúbico. Ingeniero, ¿qué tal la supervivencia de ellos? Ay, 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 ay. Usted no se muere. No. La supervivencia de la tasa de mortalidad de la anguila en todo el ciclo es menos de un 1%. Si se mantiene, Se maneja con... si el manejo técnico de lo que es el manejo de la calidad del agua y la oxigenación no tiene las mortalidades son muy bajas porque no tiene patología. O sea, es la primera experiencia de producción que hay en el país. Todavía eso no está... yo creo. Sí, por eso no está intensificado. Mire eso. Y le hacen un hoyo de una vez, Fernando. Sí. Uy. Ahí hay 500 sembradas, faltan 1000. Y aquí hay 1000. Aquí hay más. Allá hay 1500, allá quedan 800 en aquel. La desventaja de la anguila es que hay que estarla clasificando cada 3 meses, porque el crecimiento es muy disparejo. No crecen uniformemente como la tilapia. Crecimiento, hay anguilas que a los 6 meses te pesan media libra y otras, lo normal es que tengan 100 gramos. ¿Qué tenemos aquí, Victorino? Aquí es el área de reproducción. Okay. Estos tanques
de 10 metros de diámetro, aproximadamente 100 metros cúbicos. Este es el área donde reproducimos ponemos a parear los supermachos con las hembras normales. La densidad poblacional es 10 machos con 40 hembras en cada tanque. Okay. Entonces el desove empieza de 10 a 15 días después de juntarlo los reproductores, y entonces cuando empieza la eclosión, que es de 4 a 6 días, entonces nosotros empezamos y colectamos todos los días las larvas nacidas y las traspasamos al área de precría, que es el otro lado donde hay tanques más pequeños. Okay. Aquí tenemos 17 tanques de 10 metros de diámetro, pero en realidad la población ahora mismo solamente tenemos unos 100 reproductores, unos 60 rojos y 40 gris. Esos 40 gris están puestos con 400 hembras y los 60 rojos alrededor con 600 hembras. En un periodo de 2 meses más, dentro de 2 meses más, entonces entran los reproductores más jóvenes, que son 100 gris y 100 machos, van cada uno con 400 hembras. Lo vamos a poner a parear aquí. Todos estos son de reproductora ya, todos están por aquí, Todos, son de sí. reproductora. Usamos la línea de abajo para levantar larvas también. Eso es aquella área para mantenimiento de reproductores, Sí. y para la reproducción de las carpas, que la hacemos en aquellos estanques grandes. Ahí ponemos las carpas de sobar. Producimos alevines de carpa, alevines de pacú y alevines de pangacio, pero los alevines de pangacio los producimos por contrato. Okay. Si una persona desea alevines de pangacio, se nos acerca y hacemos un contrato por la cantidad que desee. Pero como aquí la demanda de alevines de pangacio es muy baja, nosotros no tenemos alevines de pangacio siempre disponibles. Okay. De pacú sí reproducimos, porque los pacú sí se venden en menor proporción que la tilapia, pero sí tiene un mercado. La gente sí los cría, los pacú. Mira, ¿qué es esa vaina? Ahí no hay vaina, ahí esos son peces. Ya con ese bocito. No lo saquen, no lo saquen, no lo saquen, no lo saquen, no lo saquen. Sáquese, mire a ver, sáquese uno de los grandes ahí. Y después saca un bocito para... No hay de los padrotes para Cuba ahí, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, hay que sacarlo, para secarlo el estanque. Sáquese ese. Pues la cola no es un pangacio. Los pangasios que se agarran por la cola. En el cajón. Mételo ahí en el canasto. ¿Eso no muerde ahí? ¿No muerde así? Si tú le entras el dedo en la boca, él te muerde, pero si no, no. Sáquese toda esa tilapia para ver si conseguimos hembra de ahí. Necesitamos hembra. Y me puedo sacar el bocito también para una fotito. Sí. Ese macho. Ese macho grande también, este que está ahí. No, es macho ese. Sáquelo. Si es Sí, rojo, pero aquí ese está abajo, criado mire. ahí, Cuando está en rojo así, ya que está maduro, ya. Es hembra también. Ahí hay unos pangasios. Ahí hay unos pangasios, Bill. Como de a 20 libras hay unos pangasios ahí, pero así con ese no se agarran. ¿Qué es un pangazo? Número base. Número base. No, tan chiquita no, papi, tan ¿Tú tenías chiquita la no. cosa así? ¿Usted tiene para Cuba ya? Ese. Ah. No, pues venga cuando usted quiera, yo le consigo. Si es para padrote, yo le consigo de eso. Mira otro. Ese hembra es.
Tengo una carpa ya Sí. anaranjada, anaranjada, totalmente anaranjada. Yo tengo de esa aquí también. Ya, suéltalo ya, suéltalo. Esa carpa se dan grandísimas. Sí, eso crece enorme. A ver, ahí. Ajá. Orlando. Míralo ahí. Este pescado tiene un sabor. Me gusta el importado. Porque eso parece un tiburón. Sí, así le dicen Fernando tiburón. Ah, Ese no queda cualquiera. Hey, ¿qué es lo que mi gente? Sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy nos encontramos con el rey de las tilapias de República Dominicana. Nos encontramos con Victorino. Gracias por aceptarme la invitación a este programa. Y voy a hacerle algunas preguntas sobre la acuicultura, ya que él tiene bastante tiempo. Y para mí, es el mejor en República Dominicana. Para mí, para mi opinión y para muchas personas más. Entonces, Victorino, ¿quién es Victorino? Para que la gente a usted lo conozca. ¿Quién es Victorino? Muy buenos días, ante todo, bienvenidos aquí a nuestra granja. Gracias. Siempre que ese tipo de iniciativa de dar a conocer la realidad de la acuicultura en la República Dominicana, nosotros estamos a la disposición siempre de apoyar y colaborar. Sí. Victorino Rodríguez Castillo nace en la presa de Tavera. En realidad, en ese entonces todavía la presa de Tavera no existía. Uh-huh. La comunidad se llamaba Los Ranchos de Tavera Abajo. Ahí nacimos y crecimos en el entorno del embalse de la presa de Tavera, pescando, bañándonos, jugando, panqueando con los de nuestra generación. Y entonces siempre tuvimos una inclinación hacia lo que es la piscicultura, la acuicultura. Tuvimos la oportunidad de adolescente de colaborar con el CIMPA en el establecimiento de un proyecto experimental para la producción de peces en jaulas flotantes. Sí. Uno de los primeros proyectos de jaula flotante en el año 79 que se establecieron en América Latina y se probaron diferentes especies como la tilapia, se introdujeron otras especies de tilapia ya que no existían aquí, solamente aquí había mozambica. A partir de ese año, del año 79, en los 80 se introdujeron entonces la tilapia nilótica, la tilapia rendali, que es herbívora. Mucha gente le dice cotorrita o pico de cotorra, una tilapia pequeña que come mucho pasto. Y también la tilapia ornorum. Se introdujeron líneas nuevas genéticas de Mozambique y también más adelante, en la misma década de los 80, se introdujo la línea, la variedad roja, que es un tetrahíbrido. Es el resultado de un cruce de 4 especies de tilapia. Sí. Entonces venimos trabajando interesados en el área acuícola prácticamente desde niño. ¿Y cuánto tiempo ya usted tiene aquí en esto de la acuicultura? Bueno, nosotros empezamos a trabajar acuicultura en el año 1989. Fue nuestra experiencia primera. Sí. Cuando cursábamos la carrera de ingeniería agronómica en la universidad la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en conjunto con la Universidad ISA, que en ese tiempo era el Instituto Superior de Agricultura, y logramos estructurar un tema de investigación en jaulas flotantes
en la producción de carpa plateada en la presa de Tavera precisamente. Y entonces ahí pasamos a trabajar como colaborador honorífico desde ese entonces en el Centro de Investigación y Mejoramiento para la Producción Animal, el CIMPA, que es la institución del Estado que podría exhibir logros en lo que es el desarrollo y el fomento de la acuicultura en República Dominicana, porque en investigación, en acuicultura, la bandera la lleva el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, el IDIAF, conjuntamente con la Universidad ISA. Son las instituciones que han realizado el mayor número de investigaciones en acuicultura y medio ambiente acuático, del cual nosotros formamos parte, y otros centros como el CIVIMA y la UAS también han puesto su grano de arena en lo que es investigación en la parte acuícola, más en lo que es ciencia, la parte de biología, pero básicamente esas instituciones han sido los puntales para lo que es investigación. En cuanto a capacitación, tanto el CIMPA como el IDIAF, el IDECOP, la Universidad ISA, que es la única que ha mantenido en su currículum la asignatura de acuicultura y tiene un programa de maestría en acuicultura y acuaponía en la actualidad. O sea, que estamos hablando que podríamos decir que tenemos unos 34 años de experiencia en acuicultura en la República Dominicana. ¿Y dónde está ubicado su proyecto? Bueno, nosotros, nuestra empresa, nos constituimos como empresa hace alrededor de unos 14 años. Agropecuaria Rodríguez Castillo, SRL, Agroroca. Y nuestra base principal, estamos ubicados aquí en Villa González, donde nos encontramos, a orilla del canal Ulises Francisco Espaillá. Estamos ubicados en la sección Palmar Arriba, Villa González. Este paraje que le llaman Villa del Yaqui, también conocido como La Breña de Villa González. Aquí estamos establecidos básicamente dedicados a lo que es la reproducción de especies acuáticas. Aquí trabajamos la reproducción de tilapia, de calidad genética superior, los homocigóticos, la tilapia homocigótica, genéticamente de un solo sexo, también conocido como supermacho, también conocido como machos yeye, porque es una genética que solamente su descendencia es 99.9% macho. Por eso, porque son homocigóticos y los dos cromosomas sexuales son iguales. Ahí no hay un X ni un Y. En los peces, los cromosomas sexuales en realidad no se llaman ni X ni Y, sino ZZ. Pero ¿qué pasa? Que el nombre de YY es más comercial y por eso las personas, los negociantes de las tilapias, han utilizado el nombre de YY para que sea más comercial. Pero el nombre correcto es machos homocigóticos sexuales. ¿Y cuáles son los primeros pasos que debe dar un emprendedor en esto de la cría de tilapias? Bueno, en el pasado yo podría decir, pude haber dicho que era dinero, pero en realidad para incursionar en el área acuícola, lo que una persona que si tiene la intención de incursionar, se supone que tiene los recursos o dispone de una fuente que va a obtener los recursos, debe de capacitarse primero. Lo primero que debe hacer una persona
que se interese en la producción acuícola es capacitación. Sin capacitación tiene el 50% de probabilidad de fracasar. Y luego entonces hacer un estudio minucioso de las condiciones del agua, la disponibilidad de agua, la calidad, la cantidad de agua. Entonces debe también contemplar un análisis minucioso de mercado, mano de obra, vías de acceso, la proximidad con el mercado, si es nacional, si es internacional, electrificación y los planes luego productivos que conlleva lo que es el manejo, procesamiento, si va a tener algún tipo de procesamiento, si es para exportación, si es para consumo local, Sí. si lleva frisado, si es empacado al vacío, congelado, todo ese tipo de análisis debe de hacerlo una persona que va a incursionar en la producción acuícola. ¿Qué usted recomienda? ¿Qué hay que tener para comenzar en esto? Bueno, lo primero que hay que tener es una idea clara de hacia dónde yo quiero llegar. Por una razón sencilla, el que no sabe para dónde va, donde quiera que llegue, ya llegó. Sí. Entonces, por eso, el que tiene la intención o la pasión en algunos casos de incursionar en acuicultura, debe tener claro, primero, cuáles son sus objetivos, para dónde debe de ir y en qué enfocarse, en qué va a hacer, si va a engordar tilapia, si va a producir en tanques de geomembrana, si va a producir en lagunas de tierra, si va a producir en jaulas flotantes. O sea, debe de tener claro primero su norte, Sí. antes de incursionar en la actividad acuícola. ¿Y cuál es el mejor alimento de aquí de República Dominicana que usted recomienda? Bueno, mira, aquí hay varias marcas comerciales Sí. que se utilizan en la producción acuícola. Hay marcas importadas y hay marcas locales. Todas las que se están utilizando en este momento, tanto las locales como las importadas, todas están dando resultados halagüeños, siempre y cuando se manejen bien. Un mal manejo del alimento es una pérdida directa para el proceso productivo, porque el costo mayor de la producción acuícola es el alimento. Sí, el alimento. La alimentación representa alrededor del 60% del costo de producción del pez. Entonces, por eso, un mal manejo de un alimento, inclusive hasta un alimento de muy buena calidad, con un mal manejo, no va a tener feliz término el productor. ¿Y el gobierno apoya los acuicultores? Bueno, en realidad, en la actualidad, el gobierno está apoyando, pero tímidamente, Sí. porque hasta ahora se ha visto que el FEDA está tratando de implementar un programa de financiamiento previo a una capacitación que debería de ser mayor. Dicho sea de paso, le exhorto al director del FEDA, el señor Emilio Galván, que la capacitación en acuicultura debe de ser más prolongada, que se contemple, que me imagino que lo tienen contemplado, a las personas que el FEDA está recomendando para que el Banco Agrícola le financie proyectos, le está exigiendo una capacitación. Ese debe de ser el norte, y que luego de ponerle los recursos en la mano, lo más importante, que haya una etapa de acompañamiento a los productores para reducir la probabilidad de fracaso
de esas inversiones que el Estado está promoviendo en acuicultura. Y para usted, Victorino, ¿es rentable la cría de tilapias y por qué? Bueno, mira, la producción acuícola en general es rentable. Sí. Lo que pasa es que, como le expresé anteriormente, una persona con poca capacitación o con ninguna no puede ser rentable prácticamente en ninguna actividad que emprenda. Sí. Y la acuicultura, como su palabra lo dice, acuicultura, cultivo de especies acuáticas. Entonces, para ser exitoso en acuicultura hay que conocer el agua, la calidad del agua. El puntal del éxito en la acuicultura es saber cómo yo debo manejar el agua para mantener una óptima calidad para el desarrollo de los peces. Entonces, sin conocimiento, previo a un amplio conocimiento en lo que es calidad de agua, luego viene lo demás, viene la nutrición, viene el manejo, viene la cosecha, post cosecha, y en caso de la reproducción, manejo de alevinaje, todo eso va a depender básicamente de un buen manejo de la calidad del agua. Una famosa pregunta que la mayoría de la gente se hace en los comentarios. ¿La acuicultura es para gente pobre también? La acuicultura es para todo el que tenga la disponibilidad de los recursos, no importa sea rico o sea pobre. Ahora, hay que tener pendiente que los renglones productivos se clasifican en pequeño productor, mediano productor, gran productor. Entonces, una gente relativamente pobre, que uno, por ejemplo, una persona, le voy a poner un ejemplo de una persona que vive en un campo, en condiciones paupérrimas, que quizás coma una vez al día en ese campo y no tenga energía eléctrica. Pero ¿qué pasa? Que esa persona tiene un arroyo que le pasa por encima de su casa, del lado arriba de su casa, y ya él tiene agua por gravedad. Esa persona es rica porque tiene agua y solamente tiene que saber qué hacer con el agua. O sea, todo el que tenga disponibilidad de agua es rico, solamente que debe de saber cómo va a usar el agua. Entonces, la acuicultura, una persona no pobre, con escasos recursos, puede emprender la actividad acuícola, y una persona adinerada también puede emprenderla. Quizá podría hacérsele más fácil porque podría conseguir lo que es mano de obra calificada, buenos lugares, podría conseguirlo con más facilidad por los recursos, pero los niveles económicos no son tajantemente limitantes, porque una persona que no disponga de recursos económicos cuantiosos, pero si dispone de agua, ya tiene condiciones para emprender la actividad acuícola, aunque sea a muy pequeña escala. Sí. ¿Y es cara la alimentación? Bueno, la alimentación de los peces es dentro del costo de producción, que tú lo subdivides entre alimentación, uso de agua, depreciación de la infraestructura, mano de obra, electrificación. Todo eso representa la energía, todo eso representa el 100% del costo de producción, y de ese 100%, la alimentación, el costo de la alimentación oscila entre un 60 y un 65% del costo de producción total. O sea que si tú, para producir una libra de tilapia, de carne de tilapia, tú inviertes 100 pesos, estamos hablando que entre 60 y 65 pesos de esos 100 se fueron en alimentación. Ok. ¿Y se necesita un permiso o una licencia para criar tilapias? La permisología en los proyectos acuícolas
debería de ser obligatoria. Sí. Pero en realidad hasta ahora no es así. Hay muchas personas produciendo aquí que no constan de ningún permiso. Otros ya cuando tenemos niveles de producción altos, sí tenemos que tener un permiso que lo otorga el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura, el CODOPESCA. Depende del tipo de proyecto y del espacio donde se vaya a desarrollar, van a depender los requisitos para la obtención de dicha licencia. Si es en un embalse público, ahí entonces interviene el Ministerio de Medio Ambiente y también interviene la empresa generadora de energía hidroeléctrica, la EGI, y el CODOPESCA, que es la institución rectora para lo que es la permisología y el otorgamiento de las licencias para tanto explotación acuícola como explotación pesquera en el país. ¿Y qué estanque usted recomienda? ¿Estanque de bloque o de concreto o un estanque de geomembrana? Todo depende del sistema, todo va a depender del sistema. Por ejemplo, los estanques de geomembrana es lo más manejable en la actualidad en acuicultura. Y los estanques de concreto se recomiendan más para proyectos hiperintensivos e intensivos que tienen otro mecanismo, tienen otros requisitos. Ya estamos hablando de un proyecto hiperintensivo, estamos hablando de ambiente controlado, un proyecto techado, bajo techo, cercado, sin interferencia, con poca interferencia de agentes externos, entiéndase aves, depredadora u otro depredador, entiéndase lluvia. Entonces, en proyectos de alta productividad, con grandes inversiones, proyectos, sistemas RAS, sistema IPRS, básicamente lo más recomendable es concreto. Pero también se puede hacer RAS en tanque de geomembrana y acuicultura semi-intensiva. Lo más recomendable son los tanques de geomembrana para acuicultura semi-intensiva. Y la acuicultura de subsistencia, que son los estanques de tierra, que eso prácticamente es lo que se llama en la actualidad, eso ha ocupado en el área de producción de peces, de algunas especies, es acuicultura de subsistencia. Aunque hay especies que son más factibles producirla, como la cachama, el pacú, producirla en lagunas de tierra, puesto que los tanques de geomembrana, ellos tienden a morderlo con unos dientes que tienen incisivos y son para comer frutas, y ellos tienden a morder la geomembrana, entonces le provocan agujeros, que eso va a ser muy tedioso luego corregir esos agujeros, porque son muy finos. Los agujeros que le provocan los pacú con los dientes son muy finos y son difíciles después de percibir a la vista. Exactamente, para corregirlo. ¿Y se puede criar tilapia sin aireación? Solo en sistema extensivo. Cuando usted produce una tilapia por metro cúbico, 2 tilapias por metro cúbico, con una baja tasa de alimentación, usted podría producir sin oxigenación. Pero ya los sistemas de producción semi-intensivo, intensivo, hiperintensivo, bioflow, simbiótica, IPRS, todo necesita aireación artificial, porque son altas densidades que demandan un gran consumo de oxígeno para mantener con eficiencia el metabolismo de los peces en cultivo
y eso obligatoriamente depende fundamentalmente de la tasa la tasa de respiración que obtengan los peces a través del oxígeno suplido artificialmente. Hablemos de las jaulas flotantes. ¿Qué se necesita y para qué se utiliza la jaula flotante? Bueno, las jaulas aquí en el país hasta ahora solo está permitido producir tilapias en jaulas flotantes. Las jaulas flotantes son una estructura que se elaboran de diferentes materiales, que pueden ser estructuras de bambú, que es lo más rústico, lo más barato, pero lo menos duradero. Puede ser tubería de PVC como marco de flotación, y lo más recomendable y lo más viable y económicamente posible, rentable para la producción acuícola, son las estructuras con sistemas de flotación plástico o de foam, y estructura de metal, entiéndase tubo galvanizado. Sí. Y se utilizan estas estructuras para producir en grandes embalses, para producir peces, y es una actividad que puede ser muy rentable en embalses donde tenga la capacidad de carga, se utilice la capacidad de carga correspondiente, una baja contaminación en los embalses y una tasa alta de recambio de agua de esos embalses. O sea, haya movimiento del viento para mover el agua, que se formen olas y los niveles de oxígeno se mantengan altas, que no se necesite suplementar con aireación artificial el medio acuático. Las jaulas son una realidad. Aquí ya hay embalses como la presa de Atillo, que consta con alrededor de unos 20 y tantos proyectos, sí, en jaulas flotantes, proyectos grandes, proyectos pequeños, proyectos medianos. En la presa de Rincón hay una experiencia también pequeña, unos 2 proyectos. En el complejo Taberabao en la actualidad ya somos alrededor de 13 proyectos en jaula flotante. Es el embalse con menos contaminación. Unos de los que tienen menos contaminación no tiene industria, eso alrededor no tiene hoteles, no tiene mina, no tiene complejo minero. Entonces es uno de los menos contaminados. Sí, pero ya el umbral para su capacidad de carga de proyecto ya está muy cerca. Eso nosotros le sugerimos al Estado Dominicano que se interese en la elaboración de planes de comanejo para la otorgación de las licencias para la explotación de los proyectos en jaula flotante, ya que aquí hasta ahora las reglas para la permisología la establece Codopesca conjuntamente con la EGI y el Ministerio de Medio Ambiente, pero aquí no hay un estudio todavía hecho de ninguno de los embalses de capacidad de carga que le diga al Estado, que el Estado pueda decir, cuántas jaulas, cuántos proyectos y qué número de jaulas es posible en cada embalse de acuerdo al volumen de agua que tiene dicho embalse y las condiciones biológicas y físico-químicas del agua para el establecimiento de esos proyectos. Eso no se ha hecho en el país. Todavía no se ha hecho eso. No se ha hecho. ¿Y qué tan recomendable es tener una buena instalación de paneles solares aquí en 2023 en la cría de tilapia? Bueno, para los proyectos semi-intensivos y proyectos intensivos, la energía alternativa es la salvación. Sí. No solo paneles solares, se puede generar energía con eólica,
Se puede generar energía también hídrica. Una persona que tenga una caída de agua, tenga la facilidad de generar su agua con esa caída de esa agua, y puede generar de la forma más barata a largo plazo es la energía hídrica. Los paneles solares son muy beneficiosos, pero tienen su costo, son costosos el sistema solar. Pero el costo de la energía convencional aquí, de las distribuidoras que hay aquí, de norte, de este, de sur, y las privadas que hay, otras privadas, es alto para la acuicultura, muy alto. Entonces, si cuando son proyectos a gran escala de acuicultura, no es posible con la energía convencional. Debe de haber una combinación de energía alternativa con energía solar, con energía convencional. ¿Cada qué tiempo se le debe cambiar el agua del estanque a las tilapias? Eso depende del sistema de producción. Si tú tienes un sistema de producción extensivo, el recambio de agua es mínimo. Si es en bioflow, el recambio de agua también es mínimo. Ahora, si tú tienes un sistema RAS a densidades altas, el recambio debe de ser constante. Lo ideal es que cuando usted produce más de 50 tilapias por metro cúbico, usted debe de hacer un recambio de agua por encima de un 30% del volumen de su estanque cada 24 horas. Me explico. Usted tiene un tanque de 100 metros cúbicos de agua y usted tiene una densidad de siembra de 50 tilapias por metro. De esos 100 metros cúbicos, usted debe de recircular por lo menos 30 metros cúbicos cada 24 horas. Sí. O sea, ahí está la clave del éxito de la producción acuícola. Es cierto que no hay tanta venta de la cría de la venta de tilapia, porque hay mucha gente que comenta, vi varios comentarios que dicen que han tenido tíos que han engordado tilapias y al final no le encuentran venta. ¿Usted cree que eso es un problema de la localización de ellos, o cómo usted piensa que cuál es el problema? Sí, en realidad, la realidad es esa. Aquí nosotros solamente en la actualidad estamos produciendo ahora mismo un 35% sí, del consumo de tilapia. Específicamente en el caso tilapia, nosotros estamos importando alrededor, antes de 2 años atrás eran 3 millones de libras al año. Ahora son alrededor de 2,5 millones, 2.700.000 libras al año. O sea que nosotros en la actualidad estamos por debajo la producción está por debajo del consumo de tilapia en el país. Ahora, si tú produces tilapia en una comunidad muy apartada, lejos del mercado, sí, cuando empezamos a hablar, te manifesté que una de las condiciones necesarias es tener cercanía con el mercado. Si tú no tienes acceso al mercado, entonces tu producto va a ser muy difícil distribuirlo, aunque lo produzca con calidad. Si no tiene un mercado, una cercanía relativa con el mercado, es muy difícil tú comercializar tu producto. Sí. Porque nadie sabe que tú produjiste tilapia. Sin embargo, aquí mismo, en Santiago, yo te podría decir que en la provincia de Santiago produce alrededor de 450.000 libras de tilapia al año. Y toda se vende. O sea, aquí no hay nadie que diga que le sobró tilapia. Aquí hay productores, un solo productor que produce más de 200.000 libras al año, él solo. Pues, sí. Y hay otros productores, tenemos producción en jaula, nosotros producimos entre 75 y 80.000 libras al año. Y otros productores producen 50.000, 40.000 libras. ¿Entiendes? Entonces, sí. Y el mercado en realidad, nosotros prácticamente no lo abastecemos.
mejor tenemos déficit. Déficit, que vienen de otros países. Sí, claro, totalmente. El blower no es imprescindible. Hay otra forma, lo que hay que evaluar, el costo de la energía, pero con una bomba. Sí. Tú puedes primero, si tú tienes agua por gravedad, tú puedes provocar la caída a cierta altura, y cuando el agua cae va a producir oxigenación con un sistema de Venturi que no necesita energía, solamente necesita agua a presión, también puede oxigenar, y también con un sistema de bombeo que tú hagas una recirculación de tu agua, también puede oxigenar. Ahora, vuelvo y te repito, si son altas densidades, tú necesitas oxigenación artificial adjunta al sistema que tú tienes. Se puede criar tilapias en una laguna artificial, y ¿cuál es la diferencia entre criarla en una laguna artificial y entre criarla en estanque? ¿Tú te refieres al tanque de tierra? Sí, de tierra normal. No, es que la diferencia es que es más eficiente producir en estanques artificiales, sea de concreto, de geomembrana, de fibra de vidrio, puesto que, miren cuál es la desventaja, es un asunto químico. En la tierra, lo que nosotros llamamos tierra, el suelo, sí, están todos los elementos de la tabla periódica. Si buscamos la tabla periódica, y están todos los elementos químicos de la tabla, en el suelo hay hierro, hay cobre, hay sodio, magnesio, zinc, molibdeno, manganeso, plata, oro, todos los elementos, azufre, cadmio, litio, etcétera, todos están en el suelo. Entonces, ¿qué hay en el suelo? Metales y no metales. sí, Tanto los metales como los no metales reaccionan o con el hidrógeno o con el oxígeno. Forman ácido, forman óxido, forman anhídrido, forman bases, todo. Cuando se unen el agua, sí, la fórmula química que es H2O, tanto el hidrógeno con el oxígeno, con los metales y con los no metales, forman compuestos químicos. Entonces, esos compuestos químicos, unos son benéficos para el desarrollo de la vida acuática y otros no. Entonces, por eso, en estanques de tierra, cuando tú produces en estanques de tierra, la disociación, la demanda biológica de oxígeno de los peces es mayor, porque hay otros microorganismos también junto con los peces que están en el suelo que demandan oxígeno, y por eso por las noches, en el día es fantástico por la fotosíntesis, sí, porque hay mucho fitoplancton y los rayos, la energía luminosa, los rayos solares inciden en el agua, y entonces el fitoplancton, que son plantas microscópicas, producen oxígeno, absorben CO2 y liberan por cada átomo de CO2, por cada molécula, de CO2 sí, que una planta absorbe, libera un átomo de oxígeno. Entonces, en la noche, en los estanques de tierra, la disponibilidad de oxígeno se reduce al mínimo. Por eso es más factible producir en un material inerte que no tiene ningunos metales ni no metales que reaccionen con el agua, como la geomembrana, como el concreto. sí. Entonces, por eso es mucho más factible la producción en lo que es el sistema artificial versus el sistema convencional, que son estanques lagunares de tierra. Ok, la famosa pregunta que mayormente siempre hago: con 100,000 pesos, ¿se puede comenzar en esto de la cría de tilapia? Solamente 100,000 pesos solamente te serían suficientes solamente para producir tilapia para tú consumir en tu casa, Sí. por lo menos 3 o 4 tilapias a la semana. Pero eso no es para, con 100,000 pesos no se empieza una actividad
comercial en acuicultura. Ujú. Ok, hablemos de precios de los estanques. ¿Cuál es el estanque mejor recomendado y cuál es el más económico en este 2023? Bueno, los estanques en concreto son muy costosos. Sí. Mayor durabilidad, pero son muy costosos. En geomembrana es lo más viable hasta ahora, con estructura de malla electrosoldada, y ahora hay una estructura que es de aluzinc, la misma estructura que se utiliza para los silos, los silos de almacenaje de grano. Se pueden hacer tanques de geomembrana con esa estructura, teniendo siempre pendiente que esa estructura, al ser de aluzinc, lleva otro tipo de composición, lleva un geotextil entre el metal y la geomembrana para evitar que la temperatura del aluzinc se traspase al agua. Ujú. Y nosotros humildemente no recomendamos esa estructura de aluzinc para lugares donde la temperatura del ambiente oscile más de 30 grados Celsius. La viabilidad de los estanques de geomembrana con malla electrosoldada, un tanque de geomembrana, por ejemplo, depende de la persona que te lo construya, pero de 100 metros cúbicos, un tanque de 10 metros de diámetro, con 1.20 de altura, te puede andar, el costo debe oscilar los 125, 130 mil pesos, el tanque. Sí. Entonces ya ahí tú podrías empezar una experiencia comercial, pero no a gran escala, sino como un pequeño productor. Sí. ¿Y cuál es el mejor blower? Calidad, precio, que usted recomienda para comenzar también. No, los alemanes. Los alemanes. Sí, el blower Baldor se llama la marca, yo lo promuevo porque nadie lo vende aquí. Sí. El que tiene un blower Baldor se puede reír solo, eso es alemán y eso puede durar 10 años encendido sin apagarlo nunca. Yo tengo un blower de eso, no lo uso porque es de 5 caballos, yo no lo necesito y además que consume mucha energía. Sí. Pero eso en calidad, me preguntaste calidad, Ujú. eso es lo mejor. Luego hay equipos brasileños que son buenos, hay equipos españoles que son buenos, los equipos americanos son buenos también, los japoneses que llegan muy poco aquí, eso es el final, los equipos japoneses, pero aquí no se traen equipos japoneses para la acuicultura, no hay esa tradición. Pero en Japón hacen equipos de excelente calidad para la acuicultura. ¿Y cuántos peces por metros cúbicos se deben meter en un estanque? No, eso va a depender del sistema de producción. Ujú. Si tú tienes un sistema RAS a cielo abierto, no es recomendable poner más de 50 animales por metro. Ahora, si es un RAS techado, donde tú no tengas la incidencia ni de aves ni de lluvia, básicamente de lluvia, el problema es la lluvia, Ujú. que la lluvia por lo general cuando llueve, muchas veces el agua de lluvia arrastra todo lo contaminante que hay en el ambiente y cuando te cae en el agua entonces te mata el plancton y mata tanto el fito como el zooplancton. Y entonces el agua se te empieza a poner marrón y a los 2 o 3 días entonces tú vas a tener una disminución enorme de la tasa metabólica porque se redujo la producción de oxígeno por fotosíntesis. En ambiente cerrado tú puedes producir 100 tilapias por metro en un sistema RAS con recambio de 100% del volumen de agua cada 24 horas. Sí. Pero a cielo abierto la densidad no puede ser igual. Hay mucha gente que siembra más de 50 y siempre tiene problemas Ujú. y quizás no se ha dado cuenta que es eso, que el mismo ambiente no le está ayudando. Ok.
Y para la gente que no sabe qué es el sistema RAS, para la gente que no sabe. Bueno, RAS en inglés, su sigla en inglés lo que significa es Recirculation Aquaculture System, sistema de producción acuícola en recirculación. Sí. Que lo que hace es que el agua va pasando y va a un sistema de biofiltración y vuelve de nuevo la misma cantidad de agua. Se usa menos agua y el productor solamente debe de completar el agua que se evapora. Un pequeño volumen que se pierde por concepto de evaporación, que es alrededor de un 2% por día. Eso es muy mínimo. Sí. Pero el sistema RAS, cuando hay controles y un buen manejo de los biofiltros, es económicamente viable y medioambientalmente también amigable con el ambiente, porque el sistema RAS no está vertiendo ningunos metabolitos secundarios ni de excremento ni ningún tóxico al ambiente, porque hay bacterias benéficas que están biofiltrando esa agua y se está reusando constantemente. Y en su experiencia laboral, ya que usted tiene mucho tiempo en esto, ¿cuál es la mejor genética de tilapia para criar? Bueno, eso depende. Nosotros importamos reproductores de Holanda, de Til Aqua, Sí. y nos ha dado muy buenos resultados, excelentes resultados. Y personas que conocemos que también han importado animales de Holanda, de esa empresa Til Aqua, en lo que se refiere a la tecnología de los homocigóticos supermachos, también le ha dado muy buen resultado. Nosotros podríamos decir que esa genética es excelente. Ahora, hay otras empresas que producen genética en tilapia en el mundo, que también dicen que son muy buenas. Pero hasta ahora, básicamente, la producción de tilapia con la genética de esa empresa a nivel mundial ha sido muy halagüeña. Y hay otras empresas que también producen, por ejemplo, Miami Aquaculture tiene genética. Sí. Hay genética de Inglaterra, de la Universidad de Stirling, muy buena también, que ellos fueron los que produjeron el híbrido rojo. O sea, ellos fueron los que patentaron el tetrahíbrido rojo, la tilapia roja de la Universidad de Stirling, aunque los taiwaneses también lo consiguieron por su lado, pero la Universidad de Stirling la patentó primero. Entonces por eso ellos tienen la patente de que ellos crearon ese híbrido rojo, Sí. en tilapia. Hay empresas, te podría nombrar, pero hasta ahora esa empresa holandesa, tiene la supremacía en lo que es la producción de homocigóticos. ¿Y cuál es la profundidad recomendada para criar tilapia? Lo más viable para producir tilapia aquí donde nosotros estamos, en el trópico, nosotros estamos en el Caribe, país tropical, lo más viable es entre 1.30 y 1.50 metros de profundidad. No más de ahí ni menos de ahí. 1.20 en tanque de geomembrana con sistema de recambio. Sí. Si no tiene un sistema de recambio alto, la profundidad no debe ser menos de 1.20 metros. ¿Y la temperatura? No, la temperatura nosotros estamos bendecidos, Sí. estamos en el trayecto del sol y nosotros tenemos temperatura sumamente favorable para la acuicultura, que las especies que nosotros producimos y la de mayor producción, nosotros contamos con las condiciones. Por ejemplo, si te fijas, la mayor especie de producción en el mundo es la carpa. Sí. Pero la carpa, porque los chinos y los hindúes tienen un alto consumo de carpa y ellos son los mayores productores de carpa.
pero nosotros también tenemos clima excelente para producir carpa. Carpas. Porque el rango de producción, la temperatura para producción de carpa oscila desde 18 hasta 28 grados, inclusive 30 grados Celsius. Sí. Y la tilapia tiene un rango que soporta temperatura hasta de 14 grados. Pero también la tilapia, claro, la tilapia por debajo de 22 grados, su tasa metabólica disminuye en un 50%. Entonces, mientras más alta la temperatura, mientras más próximo a 30 está la temperatura del agua, mayor es la tasa metabólica de la tilapia. Por ende, tiene mayor eficiencia alimenticia. La conversión de alimento a carne. Nosotros estamos en el trópico, tenemos temperatura en el agua prácticamente el año entero, cerca de 30 grados. Sí. Y eso nos favorece enormemente para la acuicultura. Por ejemplo, lugares como Baní, como Azua, Barahona, Montecristi, son excelentes para la acuicultura comparativamente con otras provincias como Monteplata, que tiene una actividad acuícola alta, pero llueve mucho. María Trinidad Sánchez, en Agua, llueve bastante. Santiago no llueve tanto y la temperatura es alta. Y tiene municipios con vocación acuícola como Villa González, La Canela, Navarrete, que la temperatura es un poco más alta que Licey al Medio, que Tamboril, Baitoa, Sabana Iglesia. Entonces, eso es una ventaja comparativa. Sí. O sea, nosotros tenemos la temperatura ideal para producir peces. Inclusive, en este país, nosotros tenemos condiciones para producir trucha arcoíris, que es una especie que solo crece en agua fría. Y nosotros poseemos montañas. Nosotros tenemos el pico más alto de las Antillas, que es el Pico Duarte. Y tenemos lugares altos como Alto Bandera, tenemos lugares altos en la cordillera central, tenemos en el Parque J. Armando Bermúdez, en Valle Nuevo, Constanza, hay condiciones para producir trucha arcoíris en el país. Sí. Y... Ingeniero, ¿usted cree que República Dominicana podría convertirse en el futuro en un gran exportador de peces, de producción de peces, de carne de peces? Sí, sí, nosotros, la República Dominicana tiene las condiciones para ser un gran productor acuícola, porque nosotros, miren, le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos condiciones tanto o mejor que Honduras y que Costa Rica a nivel acuícola. Muchos embalses, mucha agua, agua por gravedad en muchas ocasiones, agua en el subsuelo. Y nosotros podemos producir peces con facilidad para suplir la demanda nacional y exportar. Nosotros tenemos capacidad para producir. Si nosotros seguimos creciendo en el área acuícola, gracias. Si nosotros seguimos creciendo en el área acuícola, al nivel que estamos, en la actualidad estamos creciendo, dentro de 5 a 7 años ya nosotros podemos empezar a exportar filetes de tilapia. ¿Usted considera que el Estado debería de apoyar más la producción y organizar más la producción para que el sector sea un sector productivo en el área acuícola? Bueno, sin el apoyo del Estado no podemos lograr un avance en la acuicultura, puesto que el Estado es que maneja la mayoría de los recursos, recursos económicos, el recurso agua, recursos suelo. El Estado es que tiene el control, entonces el Estado debe de jugar un papel preponderante en el apoyo al fomento de la producción de la acuicultura en el país. Si el Estado se decide que hayan planes reales, quizás el presidente ha apoyado tímidamente porque nadie se ha sentado con él, le ha llevado un plan de desarrollo. Mire, vamos a hacer en acuicultura que hay que hacer esto. Sí. En acuicultura para llegar a esta meta dentro de tantos años. Y entonces por eso quizá él ha apoyado tímidamente
ese programa del FEDA que se le van a financiar 600,000 pesos para la producción. Eso es para un emprendedurismo a pequeña escala. Eso no es gran escala ni mediana escala, pero es buen comienzo. Entonces, el Estado debe de propiciar ese tipo de iniciativa. La gente está muy interesada. Ahora que ha habido un problema con la porcinocultura en el país, sí, por la peste porcina africana, se le han eliminado muchas piaras a muchos productores, muchas granjas. Entonces hay mucha gente que tienen infraestructura porcina que con un trabajo de ingeniería, algunas infraestructuras porcinas se pueden dedicar a la producción acuícola. Ya nosotros hemos sido contratados para visitar algunos lugares donde existió granja porcina para convertirlo en proyectos de producción de tilapia en sistemas RAS. Y el Estado puede apoyar esas iniciativas. Esas personas que tenían esos créditos, esas líneas de crédito en el Banco Agrícola para producir cerdo, se puede sentar con ellos el Estado y entonces que le formulen proyectos de producción acuícola en esa misma infraestructura, se reacondicione las infraestructuras y se dedique a la producción de peces. Sí. Y nosotros podemos básicamente alcanzar la meta de exportar tilapia en un corto lapso de tiempo. Y hablemos de su experiencia con las anguillas. Hablen un poquito sobre su experiencia con eso. Bueno, nosotros poseemos nuestra empresa una licencia para captura y comercialización de anguila, que fue fruto de una iniciativa nuestra. Para la comercialización, lo cual se surgió de la necesidad de hacer un estudio científico en el país donde se evaluara la población real de anguila en los ríos de la República Dominicana y su posible comercialización en el mercado exterior. A partir de esa iniciativa, nosotros somos citados por la institución del Estado que regula la pesca y comercialización de los productos pesqueros, el Codopesca, y nos plantearon que si estábamos en la disposición de realizar ese estudio. Y nuestra respuesta fue positiva, y entonces así nos otorgaron un plazo para realizar lo que era la estructuración, la planificación del proyecto de investigación. Luego presentamos el proyecto de investigación y se nos otorgó una licencia, pero con una cuota muy baja de exportación. Por eso, yo lo digo públicamente, mucha gente que se preguntaron, compañeros políticos de mi partido, PRD, hoy PRM, por qué yo tenía licencia de pesca de anguila en el gobierno del PLD, fue porque hubo un acuerdo interinstitucional entre la universidad, nuestra empresa y el Codopesca. Por eso nosotros teníamos licencia, no es porque éramos PLDistas, que le conste a los que han dicho eso, y si acaso se lo hayan dicho al presidente. Y por eso nosotros teníamos licencia, que no le faltó los deseos de quitarnos la licencia, según hubo cambios en la estructura política de la dirección del Codopesca. Pero había un convenio el cual no permitía que nosotros se nos fuera eximida de la licencia de pesca y comercialización de anguila. Entonces nosotros hemos realizado dentro del proyecto de investigación, se han realizado ya varias investigaciones con estudios de población, estudios de adaptabilidad,
Lo último que se estudió fue la fauna acompañante, que es una investigación sumamente interesante a la hora del manejo medioambiental de la especie. Hay planes de seguir con otros temas de investigación. En la actualidad nosotros tenemos en la fase experimental un proyecto experimental de adaptación y crecimiento de la anguila en cautiverio, que es lo único que se ha hecho en cuanto a anguila en lo que corresponde a América Latina. Estamos realizando esa actividad y esta especie, con un buen comanejo que lo realice el Estado a través de Codopesca, esta especie puede ser explotada, como se llaman los recursos pesqueros, puede ser explotada ambientalmente viable en el tiempo, si se mantiene un programa de comanejo de la especie entre el Estado y las empresas dedicadas tanto a la pesca como a la exportación de las anguilas. Nuestro deseo fuera particular que en un futuro podamos criarla aquí, ponerla a crecer aquí, que no haya que exportar los alevines, sino exportar ya el producto terminado, anguila en filete o ahumada, como la requiere el mercado asiático, y eso entonces aumentaría los niveles de divisa y también generaría enormemente renglón mano de obra en la actividad productiva del país, y sería un alivio para la economía nacional. Y si no tienen alguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta para Victorino? Bueno, gracias Victorino por darme esta oportunidad, puede dar sus redes para que la gente lo sigan y sigan más de cerca su proyecto. Bueno, nosotros, nuestro número telefónico es 829-380-7812. Nuestro correo victor.ictiólogo@gmail.com. Sí. Y en Instagram, AgroRoca RD. AgroRoca RD. Ahí nos encuentran. Estamos en la disposición y abiertos para colaborar con cualquier iniciativa de desarrollo de cualquier ciudadano dominicano u extranjero que quiera implementar un sistema de producción, que tenga la iniciativa de dedicarse a la acuicultura. Nosotros estamos en la disposición de colaborar. Nosotros, claro, tenemos una empresa de consultoría y asesoría. En algunos momentos colaboramos con el Estado gratuitamente. Al FEDA le hemos dado cerca de 20 capacitación solamente por el combustible, pero eso yo lo hago como ciudadano dominicano, y también colaborar con el presidente que veo que tiene la iniciativa de hacer un gran trabajo en el país, en todos los sectores. Nosotros hemos colaborado, entendemos que hemos colaborado y estamos colaborando para que esta sociedad, se enrumbe por otro camino, porque a la hora de cuando usted está produciendo comida y está regalando su conocimiento para que otros también se liberen de la pobreza, usted está colaborando con el desarrollo socioeconómico de su país. Producir comida, los productores agropecuarios saben que no es fácil. El sector agropecuario no es seguro. La acuicultura es una actividad de mucho riesgo, pero es una actividad que, si se hace bien, es una actividad económicamente viable y rentable. En Google, ¿cómo lo conseguimos en Google? En Google solamente deben de escribir la palabra Victorino Peces, o Victorino Anguilla, o Victorino Reproducción de Peces, o Victorino Tilapia. Y nosotros hasta hoy tenemos unas 72 investigaciones científicas publicadas, realizadas en la Universidad ISA conjuntamente
con la estación experimental acuícola del IDIAF en Santiago.